que estaría bueno. Que doctor, cuando quiera. Bueno, tengo micrófono, ¿sí? Sí, doctor, se lo escucha bien. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo decía en el chat, recién escribía, mejor dicho, nuestro agradecimiento, el agradecimiento de todo el Ministerio Público de la provincia del Chaco, a la Embajada de Estados Unidos, al INESIP, a las capacitadoras que han sido excelentes, anunciarles que por pedido de la organización de esta capacitación vamos a tener una clase más de verdad, así que creo que eso es algo muy significativo, muy importante, y extender ese agradecimiento también al Centro de Estudios Judiciales, a Luciano Pietro, que sin ellos sería imposible organizar esto. Y bueno, decirles brevemente que además de interesante la capacitación, el tema, lógicamente el tema de violencia de género es algo que nos toca a todos muy, muy de cerca, pero nuestra provincia lamentablemente participa con un número importante en las estadísticas nacionales. Hemos tenido hace poco un caso muy grave que se suma a la lista de femicidios, a la lista de violencia de género en la provincia, ¿verdad? Que se repite a lo largo y a lo ancho del país y del mundo. Así que todo lo que hagamos todo lo que hagamos por este tema, todo lo que hagamos en pro de erradicar la violencia de género, bienvenido sea. Yo celebro que Chaco siempre está presente, que Chaco siempre está dando el apoyo a todas las capacitaciones, a todo lo que viene de adentro y de afuera. Siempre hay mucha gente presente que excede a lo que es habitual en otras provincias. Así que no quiero quitarles tiempo, solamente reiterar el agradecimiento, anunciarles que con gusto aceptamos una charla más y dejarla a la capacitadora de hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Ahí con Carolina le proponíamos tener un encuentro más, luego organizadoras y la gente que está con el tema desde el Ministerio Público de Chaco para ponerse de acuerdo con nosotras. La propuesta es el lunes próximo, pero podemos acordar otro día. Y la idea era, como fueron tantos temas condensados y tan rápido en estos 3 encuentros que van a hacer, también para intercambio, para construir, porque en todo esto, en las intervenciones desde el derecho penal, en temas de violencias de género, si bien desde siempre existió, son como intervenciones en donde hay que empezar a usar la imaginación y novedosas en algún punto, y ahí está todo para construir. Entonces también nos interesaba tener un espacio para intercambiar entre todos y todas, y también, bueno, nos sirva a nosotras. Así que, bueno, si están interesados, ahí avanzamos. Tal como habíamos quedado el encuentro anterior, yo iba a empezar con el tema de cámaras Gesell, que quedó pendiente de la valoración de la prueba en casos de violencia de género. Y con tema cámara Gesell, que se suele utilizar en la mayoría de los casos para tomar el testimonio en calidad de prueba para niños, niñas y adolescentes que son víctimas o testigos de delitos. Eso todos los códigos procesales penales lo tienen regulado, desde que se reguló el Código de Nación, luego lo fueron adaptando de distintas maneras, pero también lo primero que quería empezar era hablando precisamente de la cámara Gesell, porque está como esta idea de que todo lo que pasa en esa habitación, en ese lugar especial, fue pensado y diseñado para obtener un relato de un niño o una niña, pareciera que está todo bien si se hace en ese ámbito.
Y también muchas veces escuchamos confusiones de para qué se utiliza una cámara Gesell o si es necesariamente el método para obtener el relato de una víctima menor de edad o de un testigo menor de edad. Y en esto hay varias cuestiones para discutir. Sin duda el método de la cámara Gesell es innovador y es un método especial para aquellas víctimas más vulnerables que tienen que transitar por un proceso penal, pero no necesariamente todo lo que pasa ahí adentro, digo, en la interacción entre el testigo o el niño o la niña y el entrevistador o la entrevistadora, termina siendo más protectorio de los derechos de esos niños o niñas, y tampoco todo lo que pasa ahí necesariamente es prueba. La cámara Gesell es un medio que se puede utilizar para hacer entrevistas investigativas o para producir pruebas. No que sea en la cámara Gesell necesariamente va a ser prueba. Para que sea prueba, tiene que ser en el marco de un anticipo jurisdiccional de prueba que se hace general al comienzo de las investigaciones y que se excepciona la regla general de no hacerlo durante el debate oral y público, precisamente para evitar la pendencia o la demora de que los niños y las niñas tengan que esperar hasta llegar al debate oral público. Pero esta primera distinción de lo que es una entrevista investigativa de una entrevista de producción de prueba, yo creo que es lo primero que tenemos que tener en claro. Y esto se los quiero preguntar a ustedes porque nos surge de su Código Procesal Penal, es ustedes, ¿cuándo piden la cámara Gesell? ¿Persona ya imputada y discutiendo el anticipo jurisdiccional de prueba? ¿O ustedes como medida de investigación, la primera entrevista que se le hace a la víctima, que es menor de edad, lo hacen en un contexto o en una cámara Gesell? ¿Se entiende la pregunta? Sí, clarito. ¿Alguien que me pueda contar cómo lo hacen? ¿Si lo hacen en toda la provincia igual? Buenas tardes, soy Gabriela, ¿Qué tal, Gabriela? de Charata. Las cámaras Gesell, o sea, generalmente se toman cuando hacen la denuncia, el fiscal ordena la aprehensión del supuesto autor, y bueno, una vez que está aprehendido, se empieza la etapa de investigación y se hace la cámara Gesell lo antes posible. Muchas veces tenemos causas que llegan con las denuncias, o sea, llega la denuncia inicial, y bueno, y ahí sí, o sea, no tenemos un supuesto autor porque no está identificado, entonces ahí sí, también señalamos la cámara Gesell. Pero siempre son medidas urgentes y lo antes posible. O Bien, sea, llega y cuando ustedes hacen la cámara Gesell, por ejemplo, en casos de autores no individualizados, Sí. ¿la hacen por decisión de la Fiscalía o lo discuten como un anticipo jurisdiccional ante el juez de garantía? No, por decisión de la Fiscalía y notificando a la defensa, al defensor oficial. En caso, muchas veces o sea, lo acusan a un tal Oscar Pérez, pero no tenemos domicilio, no tenemos nada, entonces la tenemos que designar a la defensora oficial. En caso de que tenga determinado un domicilio, se lo cita para que designe abogado defensor, resguardar así el derecho de defensa, y si no comparece, se lo hace como un acto urgentísimo. Bien, ¿y han tenido luego discusiones respecto de si eso es prueba en un contexto de juicio, si en eso se puede avanzar a una sentencia condenatoria? Y en esa parte ya no, o sea, nosotros hacemos la parte de la investigación y elevamos a juicio la causa con Bien, bueno, todas las compañeros pruebas. o fiscales no sé si tienen fiscales que van en recursos, etcétera, les pregunto, ¿han tenido planteos de que no puede basarse una sentencia condenatoria en esa prueba por no haber tenido el debido control de la defensa? Sí, yo hablo. Sí, Sí, María Rosa, te escucho. hemos tenido varios planteos al respecto como medida de prueba debido a que han cuestionado, por ejemplo, se han tenido casos en que se ha tomado la cámara Gesell porque han estado prófugos los imputados. En ese caso, han planteado luego ya en la Cámara, en la parte del debate oral, se planteó la nulidad debido a que el imputado no había nombrado una... En los casos en que han estado prófugos estas personas debido a la urgencia
que amerita tomar la cámara Gesell, cuando la Fiscalía de Investigaciones o el equipo fiscal toma los recaudos debidos, o sea, ordenó la detención de esta persona, si es que estuvo identificada, se lo buscó, no se lo encontró, por decreto, el fiscal hace, digamos, un decreto donde se nombra un defensor oficial en ese caso y entonces quedaría salvada esa cámara Gesell y esa Bien. declaración de la víctima. Bueno, Pero, ya- sí, No, después no, ya luego... entendí más o menos el panorama. El Sí. punto, y les Perdón, agradezco, doctora. sí, Perdón, simplemente o sea un agregado. Todo depende si está individualizado, como bien lo planteaba Gabriela recién, si está individualizado o no el presunto autor del hecho, ¿sí? En muchos casos no ha sucedido que hemos iniciado la investigación y ya se sindicaba a una persona como presunto autor. En ese caso se lo cita, se le dispone en este caso que nombre un abogado de su confianza o caso contrario, si así no lo hiciere, se dispone como abogado, en este caso, al defensor oficial. Y agrego, además de eso, a las cámaras Gesell se cita a las asesoras de menores o asesores de menores. bien. Y una pregunta en ese supuesto, Helio. ¿Se le imputa el hecho antes de la cámara Gesell? ¿Se le dice qué hecho se le atribuye? Hay veces que se está investigando, ¿sí? No Y como se se está sabe. investigando, todavía no se ha podido determinar cuál es el hecho para llevarlo a una calificación legal que Bien. de Sí, sí, acuerdo al entendí. hecho. Bien. Carlos tenía algo que decir, que también el compañero... Bueno, lo que ustedes me cuentan en Santa Fe se hace distinto, en La Pampa, que hemos participado de cursos, se hacen distinto, en Neuquén se hacen distinto, y creo que esto tiene que ver con esta visión protectoria, que es necesaria de la intervención de... ¿Me escuchan entrecortados o es solo Laura Rodríguez que está escribiendo? ¿Se escucha Yo bien lo que escucho- hablo? No, a vos, Carla, sí se escuchaba bien mal antes. Sí, sí, ¿Ahora se escucha bien? sí, sí, se escucha Sí. bien. Sí, sí, a vos sí. Al doctor Mari se lo escuchaba entrecortado, era, su conexión marcaba como baja. Pregunto porque ahí en el chat estaban poniendo. Bueno, yo para no demorarme, y tiene que ver, ustedes realizan cámaras Gesell, toman declaraciones de una manera muy similar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, o en Nación también, cuando no hay imputado individualizado, o cuando no tiene, o no es habido, también se cita al defensor oficial, o la defensora oficial, como una cuestión de cuidar o preservar el acto. En algunos lugares se toma la cámara Gesell por todas las recomendaciones internacionales que hay, de que cuanto antes presten su declaración el niño o la niña en este contexto, queda desobligado del proceso penal y de esa manera se evita la pendencia que tiene ese proceso penal, etc. Pero por eso yo preguntaba si se toma la cámara Gesell como un acto de investigación o como un acto de producción de prueba. Y un poco las respuestas me las fueron dando ustedes, por ejemplo, Helio, cuando dijo, no, todavía no lo puedo imputar porque tengo que investigar. Y esto pasa, por ejemplo, en los delitos contra la integridad sexual. Muchas veces la denuncia la hace el adulto responsable y dice, me contó y detalla hechos muy concretos, que uno podría imputar esos hechos y luego de la cámara Gesell ver si se amplían o se modificaron en algo. Ahora, muchas veces el adulto responsable viene y dice, me dijo, me abusó y yo no quise seguir preguntando más nada y acá vengo a hacer la denuncia. Entonces uno no tiene circunstancias de tiempo, modo, lugar, con las especificidades también que tienen en casos de intervenciones de niños y niñas, que a veces temporalmente se pueden ubicar, pero no con tanta precisión, y no tiene el hecho de cuál imputar. Y cuando a esto de cámara Gesell se le ponen, y hay que enmarcarlo en un proceso penal de carácter acusatorio, nosotros sabemos que solo es producción de prueba aquella que se produce en el ámbito de una audiencia, audiencia que tiene que estar presente un juez o una jueza, en donde ¿Se cortó o Se cortó, se cortó. Grabando. Se congeló. Ahora sí, Carla, se escucha.
¿Estaba muy cortado? Se cortó. Bueno, ratito. estoy conectada a la red y no tengo otra cosa conectada, pero cualquier cosa si no me pasaré el celular. Lo que les pregunto es, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Bien, ¿y dónde quedó? ¿Dónde quedé de lo que estaba Pues hablando? audiencia con juez o jueza. Bien, Entendida como... entonces, para que sea una prueba en la cual se pueda hacer una sentencia, tiene que producirse esa información en el ámbito de una audiencia, con presencia de un juez o una jueza que resuelva los incidentes que se den, con presencia del abogado de confianza del imputado o la imputada, que tenga su propia versión de los hechos y su propia teoría del caso. Recién con la propia versión de los hechos y su teoría del caso puede hacer un verdadero control de la información que incorpora el testigo de cargo. Si yo voy a una cámara Gesell y no sé cuál es el hecho que están atribuyendo, probablemente pocas preguntas útiles pueda llegar a proponer a la entrevistadora que permitan contrastar la información que está dando esa testigo, que en este caso tiene las particularidades que suelen ser las víctimas y además son niños o niñas, y entonces hay todo un proceso y hay preguntas que corresponden hacer, preguntas que no corresponden hacer, etc. Pero ese control no se satisface con citaciones formales a defensores de oficios que no conocen ni saben la versión de los hechos del propio defendido, ni se satisface luego haciendo imputaciones formales que luego voy a cambiar, o no haciendo imputaciones anteriormente. Por eso yo planteaba esta diferencia de lo que es una cámara Gesell investigativa, yo estoy yendo a investigar, con una producción de prueba en donde yo sé los hechos que tengo que ir a probar. Y en esto, en las reformas de los sistemas de justicia, por eso digo, por ejemplo, en La Pampa, planteaban de que hacen imputaciones con los hechos que traen la denuncia, y luego de la cámara Gesell generalmente reimputan, pero porque ahí tienen el primer contacto. En otros lugares, por ejemplo acá en Santa Fe, si obtenemos el relato de la denuncia, o por ejemplo si dicen, bueno, la niña lo habló en la escuela, con los informes de la escuela, o está yendo una psicóloga y en la psicóloga empezó a revelar los hechos con el informe de la psicóloga, se imputa. Si no, se hace una entrevista investigativa previa con una psicóloga, en donde se obtiene el relato, se imputa y se pide la cámara Gesell. Acá la defensa pública tienen bastantes planteos en contra del anticipo jurisdiccional de prueba, en contra de todos los estándares constitucionales, desde la Convención de los Derechos del Niño y todas las recomendaciones que tienen, pero nosotros tenemos que discutir casi caso a caso el anticipo jurisdiccional de prueba y la modalidad de producción de ese anticipo. ¿Cuál va a ser el protocolo que se utiliza para producir ese anticipo? Entonces, les pregunto si quedó claro cuál es esta diferencia. No está ni mal ni bien, yo creo que es las reformas de los sistemas de justicia y todo el movimiento de reformas en todo nuestro país y en Latinoamérica es bien interesante para garantizar derechos de las víctimas, pero se ha olvidado de todo el estándar de los derechos de niños, niñas y también de mujeres especialmente vulnerables. Entonces tenemos estas discusiones. ¿Cuándo hacemos la cámara Gesell? ¿O es necesario la cámara Gesell? Porque hay muchísimos otros métodos que para los especialistas los plantean como más innovadores, circuitos cerrados de televisión, o distintos otros posibilidades de tener modalidades cuidadas de producción de la prueba que no necesariamente tiene que ser en el ámbito de la cámara Gesell, que pareciera que es el único que es posible. Por ejemplo, muchas veces cuando hay adolescentes que tienen que declarar, cuando uno le propone la manera de declarar, dice, no, yo no quiero declarar en la cámara Gesell, quiero declarar en el juicio, quiero declarar en la audiencia, y bueno, ahí puede haber muchas alternativas, que el imputado, el que no esté presente, que se pongan algunos cuidados respecto del público, etc. Pero nos ha pasado muchas veces que nosotros pedimos la cámara Gesell y que al momento del debate dicen, no, yo quiero declarar en el juicio, quiero participar en el juicio, e incluso ha habido víctimas que han dicho, yo quiero mirarle la cara, aún siendo menor de edad, y bueno, ahí se debe priorizar el derecho a ser oída. Entonces, la primera gran discusión, que esto no les puedo dar una respuesta única, sino la idea es tenerlos presentes, ¿qué es la cámara Gesell? ¿Cómo se toma la cámara Gesell? Acá en Santa Fe han llegado hasta la corte, digamos, por esta cuestión.
no sería prueba válida si no es en el ámbito de una audiencia de cámara Gesell, en donde retrocámara o sala contigua están el resto de las partes, con protocolos en donde hay un break y la defensa puede proponer preguntas. Esas preguntas hay una gran discusión respecto a si el imputado tiene que estar presente o no en el momento contemporáneo en donde se está produciendo la cámara Gesell, porque hace su derecho de defensa, esto es lo que plantea la defensa, de estar escuchando en ese momento para junto a su defensor poder proponer en el break las preguntas correspondientes. Nosotros, basados en las recomendaciones que tienen los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, la recomendación número 12, que habla sobre el acceso a la justicia y la información de los niños y niñas, tiene que tener derecho a la información de todas las características del acto que participa. Planteamos que en los abusos sexuales, por ejemplo, intrafamiliares, sostenidos en el tiempo y crónicos, informarle que lo está escuchando de manera contemporánea a aquella persona en donde cometió el delito, precisamente basándose en el secreto y en la manipulación de estos niños, lesiona su derecho a ser oída, por lo cual no debería estar ahí, si en el break poder comunicarse con su defensa. Y estas son discusiones que se están dando prácticamente a diario, e incluso ahora están en la Corte de Justicia de Nación. Pero el primer punto entonces es esta discusión. ¿Cuándo se toma la cámara Gesell? Y sí. Vos sabés que están planteando ya los abogados en forma verbal, ya lo están diciendo, de que tendría que estar el imputado, incluso con su defensor en la cámara Gesell. Son cuestiones que ya se están planteando, ya, si bien en forma verbal, cada vez está teniendo más intensidad ese planteo. Eso nomás quería decir. Sí, gracias, María Rosa. Acá les digo, para hacer la cámara Gesell es una gran discusión, y nosotros planteamos esto, de respetar, por ejemplo, la guía de buenas prácticas de UNICEF, ADC, que es desde el año 2008, 2009, habla que dentro de los 10 días debería tomarse, de iniciar la investigación, la cámara Gesell. Y todas estas discusiones, ya te doy la palabra, María Gabriela, todas estas discusiones generan que se demoren estos tiempos, y además muchas veces recurren, porque se han habilitado los recursos diciendo que generan un gravamen irreparable, porque esto es prueba del juicio, es un pedazo del juicio que estamos adelantando. Sí, María Gabriela, ahora sí. Sí, quizás yo no terminé de explicar que también tenemos los casos donde cuando el tutor hace la denuncia, se ordena la aprehensión, se ordena la detención de él, y cuando le vamos a recibir la declaración, o sea, vamos a fijar la cámara Gesell, está imputado del delito. Una vez que se realiza la cámara Gesell, sirve como para ampliar o modificar los hechos en base a lo que relató la tutora, en base a lo que dijo el niño, y sobre todo si ya está con el examen del forense que acredita que fue abusada y todo eso. O sea, depende de los casos, el momento en que se efectúa la cámara Gesell. Y en esos casos también, como se le hace saber a la víctima el derecho a constituirse en querellante, al señalar la cámara Gesell están presentes todos, tanto el defensor, el querellante particular, están presentes en la audiencia. Eso quería aclarar. Mariel tiene la mano levantada, no sé si quería decir. Bueno. A mí me llegó una pregunta por WhatsApp, si te la puedo hacer, Carla, antes de avanzar. Sí, no hay problema. Más o menos en el mismo sentido, pero respecto de qué pasa con los niños que no están aptos por la edad o por alguna otra circunstancia para ser entrevistados en cámara Gesell, y si en esos casos, por ejemplo, qué validez tendrían los videos, donde a veces los padres pueden detectar ciertas cuestiones que los niños relatan, en este sentido que podrías aportarnos. Gracias. Bien, bueno, ahí me refiero a esa pregunta que hicieron. Entonces, la primera discusión es cuándo se toma la cámara Gesell y si tiene valor probatorio o no. Insisto, yo con esto no estoy diciendo que esté mal lo que hacen ustedes, bien nosotros, ni lo que hacen en La Pampa. Es una discusión que no está saldada, porque no está agotada en el sistema acusatorio, porque no nos hemos ocupado, y no se han ocupado quienes implementaron el sistema acusatorio del tránsito de niños, niñas y víctimas especialmente vulnerables por un proceso penal. De hecho, cuando uno ve el sistema de audiencia, cuando se forma en esto, después cuando tiene que litigar casos de víctimas especialmente vulnerables, dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hago acá para que la víctima participe de este debate oral cuando no pueden declarar y, por ejemplo, son mayores de edad? Esa toda otra discusión.
Entonces, la primera cuestión es esa. Constitucionalmente debería estar imputado con hecho atribuido, el imputado presente y la defensa de confianza para que puedan hacer su control de la información que se está incorporando. Luego me voy a referir a qué nivel puede ir ese control, porque estamos hablando de un método particular, precisamente por la especial vulnerabilidad de las personas que tienen que prestar testimonio. Como a modo de ejemplo, acá en Santa Fe se ha discutido, por ejemplo, de imputado no individualizado. Lo que la Corte de Santa Fe ha dicho que es un caso del sistema, nosotros le llamamos residual, antes de empezar a iniciarse el sistema procesal nuevo, pero que luego esos casos, muchos se litigaron en juicio oral. Eran expedientes que pasaron a ser juicios orales. ¿Qué dijo la Corte de Santa Fe? Que en la discusión que se da cuando los defensores pedían, ya siendo individualizado el imputado y estando presente, que se declaren nuevamente, eran 2 niñas, se planteó en la audiencia, bueno, a ver, ¿sobre qué elemento ustedes deberían preguntar qué hace la su teoría del caso? Y no se abordó en la Cámara Gesell que se tomó con anterioridad. Eran 2 imputados, uno estaba individualizado, uno no, estaba presente el defensor del imputado individualizado, y esa Cámara Gesell sirvió como prueba también para condenar, cuando fue habido el no individualizado, a ese. Entonces la defensa planteaba de que no era prueba válida y debería haberse hecho otra Cámara Gesell. La pregunta es, ¿sobre qué punto, qué hace a su teoría del caso, deberían ustedes haber preguntado y no pudieron hacerlo, que lesionó su derecho de defensa? No había ningún punto que podrían haber preguntado, entonces dicen, bueno, en preservación de los intereses superiores de estas niñas, esto es prueba válida, porque no hubo afectación al derecho de defensa a esta prueba. Bien, esa es una cuestión que se puede litigar, por ejemplo, en el modelo que ustedes tienen, que hacen Cámara Gesell con defensores de oficio sin tener el imputado individualizado. Luego, cuando aparezca el imputado, podrían los defensores o defensoras plantear de hacer una nueva Cámara Gesell con temas puntuales. Y ahí, como Fiscalía, y en preservación de estos intereses superiores de los niños y de las niñas, lo que tenemos que ver es que si la información que pretenden incorporar no se puede obtener por otro medio, que en general y en la mayoría de los casos hay otros medios o evidencias alternativas que permiten o obtener esa información, o contrarrestar y controlar la calidad de la información dada por la propia víctima en la Cámara Gesell. Entonces ese es un ejercicio que habría que agotar antes y para discutir si puede hacerse una segunda Cámara Gesell o no. Nosotros no hemos tenido casos en donde se vuelva a hacer una Cámara Gesell, porque siempre la información que se quiere incorporar es posible, o por lo menos en los casos que hemos tenido, incorporarla por parte de otro testigo, o también controlarla por parte de otras evidencias de contexto. Y esto me voy a adelantar un poquito, pero tiene que ver con el momento en que la defensa puede hacer parte de lo que discute en la defensa, como estos anticipos jurisdiccionales de pruebas, que no tienen, y las cámaras Gesell, por ser una metodología especial e intermediada, porque no somos los litigantes los que preguntamos, y a través de los cuales se va ayudando a introducir la información, sino que es un psicólogo o una psicóloga con un protocolo específico, es que ese derecho a contraexaminar propio del sistema acusatorio, que también es para que sea prueba, es un control que tiene que ser válido en una cámara Gesell, por supuesto que se ve más reducido por la particularidad y la vulnerabilidad de la víctima, pero eso no le quita validez como prueba, porque uno, para hacer un contraexamen a cualquier testigo en un debate, hay varias reglas que tenemos que tener en cuenta. Primero, el principio general de que no vamos a la pesca. Si vamos a preguntarle algo a ese testigo, o incluso a la propia víctima que declara en el debate, es porque ya sabemos qué respuesta nos va a dar. Estoy hablando de un contraexamen. En un contraexamen uno hace afirmaciones que ya sabe cuáles son las respuestas. Entonces, si ya sabemos cuál es la respuesta de lo que queremos preguntar, probablemente esa información la podamos incorporar por medio de otra evidencia en el juicio, y no a través de este testigo especialmente vulnerable. Sí, porque es importante el testimonio del testigo, porque nos permite aglutinar todas las evidencias que nosotros recolectamos, y que Caro se refirió al encuentro pasado, que es toda la evidencia de contexto. A través del relato del testigo nosotros aglutinamos fundamentalmente todas estas otras evidencias.
pero es una declaración particular, que no va a tener exactamente las mismas reglas de un examen y un contraexamen, por la especial vulnerabilidad de las víctimas. ¿Bien? Nosotros, respondiendo, y ahora no me olvidé de la pregunta, ¿qué pasa cuando las víctimas por la edad no pueden declarar? Primero, eso tenemos que tenerlo en claro, hay particularidades, hay niños de 3 años que hablan y hay algunos que no hablan nada, y hay algunos que los escuchan y son loritos, que vos decís, bueno, ¿qué información tiene? Cómo habla, se expresa y saben muy bien hacerlo. Entonces, sí, las integrantes del equipo interdisciplinario lo que nos dicen, bueno, menos de 3 años es muy difícil que plantean o que puedan expresarse en un encuentro de una declaración testimonial, que es lo que es una cámara GESEL. Ya más de 3 años hay más posibilidades, por supuesto que depende de cada niño y niña. Y en eso vamos a tener que obtener información de contexto. Por ejemplo, si va a un jardín, bueno, pedirle a los docentes un informe respecto de qué habilidades o cómo se comunica, y ahí nosotros evaluarlo. Sí, lo que la semana pasada tuvimos un encuentro con fiscales de acá, le llaman del interior de la regional a la que pertenecemos, y un poco lo que planteábamos. No tiene sentido, y va en contra de nuestra teoría del caso, y es antiestratégico para nosotros, pedir una cámara GESEL de un niño o de una niña de 2 años y medio para que vaya y no diga nada en la cámara GESEL. Porque ahí, ¿qué hace la defensa? Pide revisiones o dice, bueno, no tenés caso. Y va en contra también todo lo que hablábamos el otro día con Carolina. A ver, si yo sé que no va a decir nada, primero, ¿para qué voy a exponer innecesariamente a este niño o niña? Y segundo, ¿para qué voy a tener un elemento más? No va a poder decirlo. Lo que tengo que ver es si de los análisis de información de contexto voy a poder obtener información para sostener o no un caso penal. Sobre todo, porque cuanto más niños o chiquitos son también, esto pueden saber las especialistas y que acá hay, también interdisciplinariamente lo saben, ir a una cámara GESEL en donde recién conocen a la entrevistadora o al entrevistador, es muy difícil que con alguien que no conocen tengan confianza y en un ámbito de un tribunal, con todo lo que implica, puedan hablar ahí. Es probable que en sesiones de juego, con su psicóloga si está haciendo un tratamiento, o con una persona que conoce y más sostenido, sí surjan información que es sustancial para la causa. El trabajo que vamos a tener que hacer nosotros como litigantes es decir, ¿por qué eso tiene trascendencia y no tiene trascendencia traerlo a un debate a este niño a través de donde no lo va a poder expresar? Pero esto es una decisión casi caso a caso, aunque hay una regla que ya menos de 3 años es muy difícil que pueda hablar en la cámara. Luego, ya más grande de esa edad, Se cortó otra de vez. su declaración. ¿Se cortó? Sí, Sí, unos A ver, segundos. unos segunditos fue, Carlos. voy a probar un segundito conectarme a otra red que tengo acá en mi casa. Un segundito, ¿eh? Te salvo de una intro. A ver ahora, avísenme. Vamos a probar con esta. ¿Qué no se escuchó? Así repito. No, estabas empezando la última parte, cuando hiciste un corte. Digo que casi todos los códigos, esto decía, que casi todos los códigos establecen que antes de que participe una persona menor de edad en un acto procesal, en este caso, y la Cámara GESEL lo es, se tiene que tener un informe de un equipo interdisciplinario si se encuentra en condiciones de participar o no. Ustedes tienen también esta cuestión en el código. Bueno, nosotros esto apenas empezó el nuevo sistema de justicia, empezó en el 2014, en el 2015, nosotros empezamos a trabajar en esto porque lo que veíamos era todo el circuito que tenía una víctima, y sobre todo los niños y las niñas, desde que se hacía una denuncia, hasta su declaración en cámaras GESEL. Y veíamos que por lo menos hablaba con 4 o 5 personas distintas. ¿Por qué? Porque va a la comisaría y en ese momento, luego damos un protocolo que a los niños y niñas no se las entrevistan en comisaría, pero le hacían una entrevista. Con la persona de la familia que había hablado, por supuesto, que también teniendo en cuenta, y lógico, pero le cuenta la madre, al padre, la llevan de la abuela a contarle, del vecino, tiene un recorrido antes que hacen la denuncia, esto en general es así. Si había que hacer revisación médica, nosotros lo hemos hablado muchísimo con los médicos y las médicas forenses, con los médicos policiales que trabajan con nosotros, etc.
ellos ya hacen lo que se dice la anamnesis, que es preguntarle sobre los hechos. Y nosotros queríamos evitar tener esto, porque decimos, bueno, si nosotros ya mandamos un oficio, le mandamos un mail, o le llamamos por teléfono explicando de qué se trata el hecho, y sobre qué tienen que hacer la revisación, es innecesario que le pregunten. Sin embargo, los médicos y las médicas son bastante reticentes en esto, nos dicen que para ellos es necesario, porque es parte de la revisación, e incluso si nosotros vamos a ver el protocolo de revisaciones médicas en casos de abusos sexuales, es del Ministerio de Salud de la Nación, que es muy bueno, muy completo, es del año 2015, si no me equivoco, 2014, también habla de esta entrevista con el médico, porque es, aparte de que es información que es parte de la consulta, para ellos entrar en confianza, luego que va a tener que hacer una revisación muy íntima de ese niño o niña. Y después este informe de si se encontraba en condiciones de declarar o no, que por ejemplo acá en Santa Fe la Corte no tiene un equipo interdisciplinario específico para estas cuestiones, entonces ¿qué hacen? Piden colaboración al equipo interdisciplinario del juzgado de menores, que como saben el juzgado de menores acá quedó para intervenir en los casos de menores punibles, o a los equipos interdisciplinarios del juzgado de familia, que están para las visitas supervisadas, regímenes, digamos, cuestiones que no son específicas, que no tienen una formación específica en esto, y que ¿qué hacían ahí? Porque evaluar si subjetivamente esa niño o niña está en condiciones de participar de un acto procesal no es preguntarle del hecho. Sin embargo, ¿qué hacían? Nos mandaban informe preguntándole del hecho. Entonces lo que nosotros acordamos, y es algo que sigue vigente hasta hoy, que en la Cámara Gesell se armó un protocolo, y yo ahora le voy a decir de dónde nos inspiramos, y que le pusimos de 7 fases, tiene, como la entrevista tiene 7 fases, y las primeras 3 fases sirven, además para entrar al rapport, en confianza, que el niño o la niña conozca, para evaluar si está en condiciones o no de declarar. Si está en condiciones se continúa con las otras fases, si no está en condiciones ahí se termina, y todo esto se hace en presencia, en sala contigua, estamos viendo el fiscal de la causa, el defensor, el juez, entonces no hay duda respecto de si está en condiciones, puede declarar o no, y si en ese momento está. Porque también otra cuestión es que cuando se manda a otro equipo, además que suelen preguntar, y es otro paso más de estos niños que tienen que ir otro día a entrevistarse, etc., no suele ser el mismo día de la entrevista. Y alguien puede estar en condiciones de hablar hoy, y dentro de 3 días, cuando me llaman a declarar, no estarlo. Porque eso es tan particular como la situación del niño o la niña en el momento de prestar su declaración. Entonces esa es la primera cuestión, que se redujo y se hace todo en la Cámara Gesell con el control de las partes, esta cuestión. El protocolo que nosotros usamos es uno que lo adaptamos, pero por supuesto es muy similar, que redactaron la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual para niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía de Chile. Está en internet, no te los puedo mandar, se llama Protocolo GEP, que es Guía de Entrevistas a Víctimas, tiene 7 fases, es interesante porque fue hecho ya en el marco del sistema acusatorio chileno, entonces tiene algunas cosas interesantes para tomar acá, y las fases son primero, bueno, la introducción, la presentación, el encuadre, mostrarle qué es la Cámara Gesell, de qué se trata el acto, ahí es donde nosotros decimos que está el imputado, tienen que darle la información, y no lo decimos nosotros, sino lo dicen las guías y las recomendaciones internacionales, distinguir si qué es verdad, mentira, la parte del rapport, entrenamiento de memoria a corto y largo plazo. Por supuesto esto siempre se tiene que adaptar a la edad de los niños y niñas y al tiempo que pueden estar en la Cámara Gesell. Después recién empiezan a obtener el relato libre, ya bueno, los invitan a hablar de por qué vinieron. De la obtención del relato libre se empieza el entrevistador o la entrevistadora a hacer preguntas retomando el relato de la víctima. Bueno, vos me dijiste que era la noche. ¿Por qué te acordás que era la noche? ¿Te acordás qué día era? No. ¿La época del año? No. Bueno, vos qué ropa tenía puesta, era invierno, era verano, etcétera. Retomando siempre el relato, se pregunta, luego el entrevistador o la entrevistadora puede incorporar alguna pregunta de temas no abordados por la víctima, siempre que no sean sugestivas y que las pueda traer a relato. Por ejemplo, bueno, esto que me contaste, ¿a quién se lo contaste? Y para ver el revelamiento.
cómo tomaron esa noticia, si había sido entrevistado en alguna oportunidad anterior, porque por ejemplo no está diciendo algunas cosas que había dicho a su psicóloga, y entonces uno tiene que complementar luego toda la información, esto que decimos aglutinarlo, etcétera, sobre esas cuestiones pueden ir preguntando, y después hace un break muy cortito, donde se le invita a dibujar, si los niños o niñas son muy chicos, previamente se determina si va a haber algún adulto que va a entrar a acompañarlo, que no puede hablar del hecho ni decir nada, sino para que no se quede solo en la salita, y ahí es donde se discute en la sala contigua, entre fiscales y defensores, qué preguntas se proponen hacer, y el juez o la jueza resuelve si se hace o no. Ese es un poco el modelo. Al principio, tener todo esto que lleva tiempo y para entrar en confianza, ir preguntando, por ejemplo, qué hizo el año pasado y cómo festejó este último cumpleaños y qué hizo ese día, implicaba que todos los litigantes que estábamos, incluidos los jueces y las juezas, a veces decían, bueno, pero ¿cuánto tiempo? Porque estaban acostumbrados primero a no ir a cámara Gesell, antes de la reforma, los jueces, las juezas y muchos fiscales, no, incluso defensores, no iban a las cámaras Gesell, era algo que hacían, se grababan y la miraban después. Y después también, ¿cuánto tiempo tenemos que estar acá escuchando cosas que no nos interesan? Porque ese era un poco el planteo, que me cuente qué hizo el año pasado en la visita de la escuela al zoológico, la verdad que mucho no nos interesa. Pero cuando nosotros después tenemos que analizar el relato de estos niños o niñas y poder, por supuesto, argumentarlo en los juicios orales, es tan importante, porque uno ve que cuentan con alegría, con detalles, lo que hicieron en la visita, y cuando tienen que empezar a hablar del hecho, bajan la cabeza, no quieren hablar, responden por sí o por no, o directamente no hablan, se van a un costado, cambia el estado anímico. O hay niñas, por ejemplo, que son de pocas palabras, para contar su último cumpleaños como para contar el hecho. O hay, digamos, hay tantas particularidades, pero esto de los cambios también nos permite conocer cómo habla la otra persona, o el vocabulario. Por ejemplo, yo me acuerdo en un caso, una nena de 5 años que hablaba de vagina, y hablaba de pene, y hablaba de vocabulario, y decía, no, bueno, esto es un relato implantado, porque una nena de 5 años no habla en estos términos. Y cuando hablaba de esa noche comí espagueti, y digamos, tenía todo un vocabulario muy florido, y hasta parecía más de adulto, que lógicamente también le da más verosimilitud a lo que cuenta respecto del hecho. Ahora, si yo solo le pregunto del hecho y no sé cómo se expresa esta niña respecto de temas que no tienen nada que ver con el hecho. Y bueno, eso ahora ya está aceitado, pero al principio era como muchos resoplidos en la retrocámara, como diciendo, ¿qué le están preguntando? ¿Por qué estamos acá tanto tiempo? Hay cámaras que es el que hablamos más de otras cosas que del hecho, y eso como fiscales nos sirve mucho para hacer un recorte temporal, que bueno, que los niños y niñas hacen lo que pueden en ese momento, pero como pretendemos como abogados y abogadas que ahí digan todo con lujo de detalles, si no, no tengo caso, que es algo que bueno, ya hablamos y hay que cambiar, sino que es una prueba más que se tiene que analizar en contexto, y que no hablen en la cámara Gesell no implica que no haya caso si tengo otras evidencias, o que digan algo distinto a lo que dijeron antes, tampoco implica que haya una contradicción significativa que no pueda sostener el caso, pero sí es interesante poder... Te interrumpo un segundito. Ahí justo estás encaminando quizás tu discurso a lo que son varios aportes y preguntas que se hicieron. Muchas. Se ve que claramente vamos a tener que pedirte una capacitación sobre este tema. Bueno, y podemos hacerla en conjunto, porque acá es avances y retrocesos. Hay dos, justamente, bueno, quedó por ahí lo del video, no sé si o yo no lo escuché. Ah, bien, lo del video es muy común que nos traigan videos, y digamos, si nosotros no podemos tener el relato por la edad de los niños y niñas, y nosotros siempre planteamos, a ver, si hay un abuso sexual de un niño que no habla, no implica que no puede hacerse una investigación, tengo que tener la información de contexto. Los videos hoy con los celulares es muy común, me contó y la filmé. El problema de los videos es que lo tenemos que analizar como todo. Cuando uno ve los videos le dice, y te hizo esto, ¿no? Y te hizo el otro, ¿no? Y te hizo el otro, ¿no? Son tan sugestivos, tan indicativos y tan presionados estos niños y niñas, que no implica que no sea una prueba. Ahora, con ese video solo no vamos a lograr una condena. Vamos a tener que hacerlo en un contexto. Yo muy raras veces uso esos videos como prueba, aún cuando los tenga. Prefiero apoyarme en otras pruebas, por la manera en que se suelen los padres y las madres, en ese momento de nerviosismo, de no saber qué hacer, de estar desesperado,
como que presionan bastante a los niños, pero digamos, Después hay no se puede discutir. Perfecto, 2 consultas que se encaminan en el mismo sentido respecto de cuando se le da intervención a un psicólogo de la parte defensora. Ahí comentan un ejemplo de que en determinados casos se les autoriza, pero sin que pueda hacer preguntas, y otra persona consulta que cómo se debería evaluar en ese caso la intervención de un psicólogo en cámaras GESEL de la defensa. Sí, nosotros También hay suelen otra- venir como delegados, yo entiendo que son delegados de parte, en juicio son testigos expertos, pueden venir a la cámara GESEL o pueden verla después y hacer su informe experto. Muchas veces traen porque hablan a defensores con estos testigos expertos o especialistas para que les proponen preguntas que hagan. Y después las litigamos los abogados, las abogadas, pero sí está esa cuestión. Pero son testigos expertos que luego podrán hacer sus informes y sus conclusiones. Acá en el 100% tenemos un estudio estadístico, los delegados expertos de la defensa dicen que ningún niño y niña es creíble, y también nosotros eso nos sirve para litigar casos, porque decimos, bueno, de la fiscalía ingresan tanta cantidad de casos, avanzan a juicio tantos otros, y tenemos un montón que quedan en el camino y que han sido entrevistados por psicólogos de fiscalía, y bueno, y hemos decidido no avanzar por determinadas cuestiones. Ahora, el 100% de los casos que van a juicio, ninguno es creíble para los informes de expertos de la defensa, y eso también es un dato estadístico interesante para litigarlo en estos suministros que decíamos el otro día con Carolina. ¿Cómo litigás los prejuicios de género y prejuicios de niñez? Bueno, de esta manera. Teniendo... Carla, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que ellos tienen en cuenta para decir que un niño o una niña no es creíble? Suelen decir que es un relato inoculado, que es un relato que... Nosotros tenemos acá un gran litigio con esto, porque como tenemos que litigar los anticipos jurisdiccionales, digamos, no es que, menor de edad, vamos a cámaras GESEL y esto es prueba, sino que tenemos que litigar que sea un anticipo jurisdiccional de prueba, porque las defensas por protocolo del Defensor Regional de Rosario se oponen, toda la provincia lo hace cada uno de los regionales así, eso lleva tiempo. Entonces, si lleva tiempo, es que el relato no es genuino, es inoculado, porque, por ejemplo, dijo, y ese día mi tía me dijo tal cosa, entonces eso ya elimina todo el tipo de relato. Y si no logramos que sea muy rápida la declaración, bueno, es que no tuvieron el debido control y después surge información para ellos que quieren hacer nuevas preguntas, se litiga eso, entonces después el problema es que no han tenido la posibilidad del contraexamen debido. Por eso estas son las cuestiones que se discuten. Pero en definitiva siempre es que no es un relato cierto, o que hay pretensiones de relato con detalles y pormenorizados que niños y niñas no pueden dar, muchas veces. Y también discuten mucho si las preguntas fueron sugestivas o no, con lo cual esto generó una formación importante de las psicólogas, y bueno, y están en una situación particular, porque no es fácil estar en una piecita con un niño y una niña, algunos hablan, otros no, tratar de incentivarlos para que hablen sin ninguna pregunta sugestiva. Bien. Los protocolos dicen que agotadas todas las instancias, que es invitarlos a dibujar, invitarlos a hacer un montón de cosas, pueden introducir. Lo que hacemos es, ahí se hace el break, y se pide autorización, se litiga, y el juez o la jueza habilita si se introduce o no la sugestividad o no. Y Laura, porque no me termina de quedar clara una cosa. Durante la cámara GESEL, ¿está presente el juez o la jueza? ¿O Sí, lo llaman cuando hay alguna controversia? No, de toda la cámara GESEL. Acá no es así, acá es distinto. Sí, ya lo sé. En Neuquén, Sí. Acá y no. me han dicho, dicen, no, bueno, si hay alguna controversia lo llamamos. Pasa que no sé cómo será en Neuquén. Acá hay más, no sé si no hay 100 audiencias diarias, o sea, yo si en el momento tengo la controversia, tengo que llamar a un juez o a una jueza para que venga a resolver la controversia, podemos estar 2 horas con el niño esperando adentro de la cámara GESEL. Claro. No es que hay jueces disponibles, que yo salgo al pasillo y lo agarro. Claro, los jueces de turno siempre tienen audiencia, tienen asignadas audiencias. Nosotros tienen 2 turnos acá los jueces, los fiscales tenemos un solo turno, trabajan mañana y tarde, nosotros estamos todo el día, y te fijan la audiencia. Si vos vas y tenés el juez asignado de la audiencia, o la jueza. Claro. Eso no sería factible acá. Claro. Y aparte también,
considero que está bueno que el juez vea todas las Gesell, porque va a poder resolver sobre la controversia sabiendo qué dijo el niño o no, porque por ejemplo, muchas veces dicen preguntarle tal cosa, no, ya lo dijo antes, no le podemos, y el juez no vio si lo dijo o no. Claro. Acá no es así, y la cosa es esta, ¿no? Si hubiese una controversia, se llamaría el juez, y en realidad nunca se llama el juez. O sea, yo no conozco ninguna situación donde se dio una controversia por alguna pregunta y se haya llamado al juez o una jueza para resolverla. Si se puede introducir o no esa pregunta a través de la psicóloga. Claro, no, acá sí mucho se discute. Lo que pasa es que queda me en el parece acta y todo. me impresiona la carga de trabajo de las juezas y los jueces, porque ¿cuántas tienen un montón de audiencias con eso? Sí, claro. Mm. Pero es un y pedazo del juicio. ¿Cómo? Es un pedazo del juicio. Sí, sí, acá es como, o sea, igual después se introduce directamente el video, pero no está pensado en términos de anticipo jurisdiccional, en realidad. Está pensada en esa clave. Como nunca se opone la defensa, directamente se hace la cámara, están las dos partes y como Nosotros funciona se en el chat. oponen, si el juicio cuando empieza, por ejemplo, ya cumplió la mayoría de edad la víctima, es muy común que el primer día del debate pidan que vuelva a declarar la víctima, hasta ahora no han hecho lugar en ningún caso, porque nosotros decimos precisamente la pendencia de este proceso hace que haya llegado el juicio siendo mayor de edad y la investigación se inició siendo menor de edad, y todas estas cuestiones, pero sí se litiga mucho. La manera en que está regulado el anticipo jurisdiccional de prueba en nuestro código no tiene ninguna perspectiva de niñez ni de género, habla de si el testigo está disponible de un debate, tiene que declarar en el debate, si yo voy a buscar al nene de 6 años a la casa va a estar, el punto que la discusión es otra, y sí se discute, no. Por eso digo, creo que es algo que quedó pendiente y por eso no está unificado la manera en que se la hace. Y se van haciendo parches. Tratar de establecer todo el... Ah, qué bien. Perdón, se prendió... Silvia, me parece que se te prendió el micrófono. Establecer todos los estándares de lo que es una producción en un sistema acusatorio, con las limitaciones que tiene, que es una producción particular, o hacerlo como algo de la fiscalía solo, pero después de eso se va a hacer una sentencia condenatoria, que no va a cumplir con los estándares constitucionales de prueba. Entonces, esa yo creo que es la discusión en la que estamos, de una u otra manera, todas las provincias del país. Y después la introducción en el juicio, porque el juez que que participa en el anticipo jurisdiccional no es el juez de juicio. ¿Eso cómo lo introducen ustedes? ¿Citan a declarar a la psicóloga? No, eso, nosotros ya, en eso sí acordamos con la defensa, se incluye como prueba documental autónoma. No es necesario que venga el operador o alguien a decir, bueno, esta es la cámara Gesell. Ya eso queda, aparte queda resguardado en la oficina de gestión judicial. Entonces es prueba documental autónoma. ¿Y a la psicóloga que participó la citan? No necesariamente. Y ahí me diste el pie. Es algo que también discutimos porque todos los códigos procesales penales del país en general tienen copiado de la ley Rosansky, que fue el redactor del artículo 205, ¿no? O 250, no me acuerdo, del Código Procesal Penal de Nación, que luego el entrevistador o la entrevistadora tiene que hacer un informe. Y esos muchos códigos lo suelen tener. ¿Y qué hacen en ese informe los entrevistadores y la entrevistadora? Históricamente que se le ha pedido, que digan si es creíble o no. Entonces esto que hace es derivar la función que tienen los jueces y las juezas del debate oral a un informe que hace un entrevistador y una entrevistadora. Nosotros en eso entendemos que no necesariamente necesitamos informes, si el relato, digamos, lo que cuenta el niño o la niña en la cámara Gesell es claro, y lo escucha vos, lo escucha el juez, lo escuchó la psicóloga, no pedimos informe ni tampoco declaran el juicio. Ahora, si se dan particularidades, por ejemplo, no lo dice, pero lo dibujó, para introducir eso, que es otra prueba documental, que es el dibujo que hace en la cámara Gesell, sí ofrezco a la entrevistadora para que introduzca dibujo, y además, expertas, son psicólogas, se le dan niños o niñas, se le pregunta, bueno, cómo es la manera de expresarse de los niños y las niñas, qué tiene en el gráfico, si en el dibujo tiene alguna particularidad que pueda analizar. Muchas veces los dibujos
son montaña u otras cosas, o bola u otra cosa, pero tienen formas fálicas, etcétera. Entonces, cuestiones específicas que puedan llegar a analizar. Si el niño o la niña no habló en la cámara Gesell, pero hay un cambio conductual, o por ejemplo cuando dicen, se aborda el tema y dice yo no tengo padre, y lo niegan y lo eliminaron, digamos, cuestiones específicas que pueden introducir desde su formación y especificidad, pero que no los podamos haber advertido el resto de los litigantes, no solo en la cámara Gesell por sí. Y nunca concluyen si es creíble o no el relato. Las conclusiones pueden ser, por ejemplo, si tiene un lenguaje acorde a la edad que tiene el niño, si tiene un vocabulario de cuestiones sexuales apropiado o no apropiado a la edad, si puede haber participado de alguna experiencia sexual no acorde a su edad, porque por ejemplo los niños y las niñas se sabe que tienen el descubrimiento sexual a muy corta edad, incluso hasta episodios de masturbación, etc. Entonces pueden decir si los episodios que han tenido son compatibles o no con un descubrimiento de su propia sexualidad y de la edad que acorde o no, o cuestiones específicas sobre eso, pero no respecto de la credibilidad del testigo, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos. No es una pericia, es una entrevista de declaración testimonial. Y eso también es otro de los puntos que se zanjó y que se trabajó bastante con la guía de buenas prácticas de UNICEF y ADC, en donde claramente dice que es una entrevista de declaración testimonial y no una pericia. Muchas veces se sigue hablando de la pericia de la Cámara Gesell, el informe de la pericia de la Cámara Gesell, o se ofrecen a los delegados de parte que traen las defensas como peritos. Nosotros decimos, no, no son peritos, son testigos expertos. Y así se admite. Esto es un poco reducido, ¿no? Pero para el tiempito que teníamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que es un tema interesante para ponerse a verlo desde cero, porque nosotros también tenemos muchas dificultades, pero son estas las cuestiones que entiendo hay que discutir. El doctor Mari Perdón. tiene levantada la mano. Ahí. Perdón, doctora, volviendo un poquito a lo que usted exponía cuando se trataba de una niña o niño menor de edad, de 2 años y medio o 3, usted decía buscar en otros elementos probatorios. Por ejemplo, la pregunta es, si está siguiendo un tratamiento con una psicóloga o con un psicólogo, ¿citaría a que preste declaración en la causa esa profesional o ese profesional? Siempre, lógicamente, reservando y respetando las garantías constitucionales y convencionales. Sí, incluso nosotros pedimos informes, si trabajan muchas veces cuando son de tan corta edad con horas de juego, y entonces tienen varios encuentros a través de juego, le pedimos que saquen fotos de los juegos que utilizan. Muchas veces esos juegos, qué sé yo, ponen animales o juguetes en posiciones sexuales, etc. Van haciendo interacciones, y todas esas cosas las pedimos, y yo creo que es prueba importante, sobre todo teniendo en cuenta edades en donde no vamos a obtener un relato como si fuera un testigo adulto. Menciono un par de preguntas más, Carla, para avanzar, porque la verdad que muchísimas preguntas hay en el chat. Si en el ofrecimiento de pruebas en la etapa del debate se determina la realización de una cámara Gesell, ¿quién debe hacer el control jurisdiccional? En este caso, esto lo mencionan conforme al Código de Procedimientos nuestro, para evitar que la defensa invoque la contaminación probatoria. Esa es una. Y la siguiente tiene que ver con el juicio por jurados, en donde se menciona que en el SACO los 2 juicios por jurado que hubieron de abuso sexual, la cámara Gesell se introdujo por el testimonio de las profesionales, no con la exposición del video. ¿Qué aportes podrías hacer en ese sentido de cómo se hace en otras provincias? Sí, a ver, en sistema acusatorio nosotros también tenemos que la documentación se introduce a través de un testigo. Ahora, eso no impide que uno pueda hacer un acuerdo probatorio con la defensa de que se introduce autónomamente, porque no tiene sentido en este caso traer a un testigo para introducir esa documental, salvo que nosotros le querramos pedir, por ejemplo, a la entrevistadora, un informe técnico y un informe experto para preguntarle sobre cuestiones que se evidenciaron en la cámara Gesell. Entonces, además de introducirla a través de ella, luego se le pregunta cuestiones que se vieron en la cámara Gesell y qué análisis experto hace. Digamos, esto es común.
¿Cómo lo he visto? Por ejemplo, acá en la misma provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto, que es otra región al sur de la provincia, van las entrevistadoras a introducir la cámara Gesell, y es algo que la reunión que tuvimos la semana pasada se hablaba de el tiempo que pierden las psicólogas del equipo yendo a los juicios, que muchas veces tienen espera, etcétera, innecesariamente porque le preguntan, bueno, ¿esto qué es la cámara Gesell? ¿La que está ahí? Sí, soy yo, y la que estaba ahí, la nena que entrevisté, algo que está resguardado y puesto en una oficina de gestión, que se puede acordar, y si los defensores o las defensoras no acuerdan, también eso es algo que los jueces y las juezas de las audiencias preliminares tienen que instar, salvo que se le ofrezca como testigo experto para introducir otra información en el sentido que veníamos hablando. Así que eso, digamos, no está mal que vayan, es solo para reducir la cantidad de testigos y tiempo de los juicios. Respecto del control para... Perdón, Carlos, también. No, la otra pregunta del control... había una pregunta. Si el ofrecimiento de prueba en la etapa del debate se determina la realización de una cámara Gesell para evitar la defensa. Si la cámara Gesell se hace ya durante el debate, esa es la pregunta, porque no entiendo el momento. Por ahí, Carlos. Me parece que era lo que hablábamos antes, esto de quién hace la audiencia de anticipo jurisdiccional. Si la hace el juez que va a hacer el juicio, o si la hace un juez de control de garantías. Creo que era un poco eso. Pero no sé por qué dicen el ofrecimiento de prueba en la etapa del debate. Quizás Carlos. No se le escucha, Carlos. Veo que habla, pero no se... No se escucha. Tendría que entrar por audio. Lo que le sugiero es que salga y que vuelva a ingresar, y cuando autorice los permisos, autorice entrar con audio de la computadora o entrar con audio del dispositivo en el que esté. Y había mientras entra Carlos de nuevo, había una pregunta, una observación que decía cómo se colocan las cámaras para poder ver el lenguaje corporal de los niños y de las niñas. Bueno, ese es otro tema. Acá tienen 3 cámaras, entonces uno puede verla desde 3 lugares. Sí tenemos muy mal sonido. Las cámaras Gesell, nosotros tenemos acá en Rosario un edificio nuevo, el Centro de Justicia Penal, hay 2 cámaras Gesell que se hicieron en el medio de lo que son las oficinas de gestión, y no están bien, a veces se escuchan gritos de afuera y esas dificultades, pero también el mobiliario debería ser adaptado a niños y niñas. Bueno, hay todas cuestiones, no se recomienda que haya tantos juguetes, porque si no se distraen con eso, y no se puede focalizar en la entrevista. Si nosotros, digamos, hay algunos informes, sobre todo de otros países, temas comparados, en donde los muñecos sexuados se toman como altamente sugestivos, entonces no se recomiendan tener muñecos sexuados. Entonces también, esto en la modalidad, casos muy excepcionales, por ejemplo, de niñas o niños de muy corta edad que vienen con intervenciones de psicólogos haciendo tratamiento, que piden que solo se puede expresar a través de juguetes o lo que fuere. Si se decide hacer la cámara Gesell y se autoriza, también cuando se discute en esta audiencia de anticipo jurisdiccional, se discute si van a tener los juguetes presentes o no, y la manera, porque también pueden ser, y darle un muñeco, los muñecos sexuados son los que tienen penes y vagina, ¿no? Eso también hay muchos informes de bibliografía específica que hablan de que son altamente sugestivos. Por ejemplo, antes acá en Rosario había esos juguetes y en todos los casos se daban. Nosotros ahora es excepcionalísimo donde se permite, y eso está autorizado previamente en la audiencia, discutido ante el juez, y se explican los fundamentos que en general nos dan las herramientas las psicólogas para discutir eso. Ahí que preguntaban, si se le pregunta si la víctima miente o fabula, lo mismo es para niños y niñas, eso no se pregunta. Lo que hay que hacer es ese relato, contrastarlo con el resto de las evidencias y ver si tenemos solvencia para ir a un debate oral o no. Yo a veces pienso que le exigimos tanto más a los niños y a las niñas, y vemos tanto más con lupa lo que dicen o no pueden decir, que a las personas adultas. Y tiene que ver también un poco con esto, con la centralidad, porque históricamente habló en la cámara Gesell, condena, no habló en la cámara Gesell, archivo. Exactamente. Y esa es un poco la lógica de la que hay que salir. Exactamente, sí. Cosa que me preocupa sobremanera este tema.
operan mucho los estereotipos y también con cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Digamos. ¿Ahí se escucha? Eso lo verificamos. Sí, sí, Ahí te escuchamos. Carlos habló, dice, es cuando el juez del debate ordena la producción de la cámara Gesell antes del debate. No, la cámara Gesell, acá por lo menos nosotros discutimos la investigación penal preparatoria, porque tiene que ser cuanto antes. Nosotros en la misma, si por ejemplo, en la misma audiencia de imputación ante un juez, pedimos el anticipo jurisdiccional. Se imputan hechos, se discute cautelares y anticipo jurisdiccional de prueba. Y ahí la autoriza o no, y después se pide la audiencia ante la Oficina de Gestión Judicial como una audiencia más, y la fija. No, Si la apelan, tendremos que ir a la apelación. Y cuando la fijan se hace, perdón, para terminar de responderle al compañero, se produce ante el juez o la jueza de la IPP. Luego, en la preliminar, ofrecemos como prueba la cámara Gesell, acordamos con la defensa que se introduce como documental autónoma, y si no, ponemos o al operador de sala que hizo el acta ese día, o a la psicóloga, depende, para introducirla a través de esas personas, y en el juicio se produce ante el tribunal de juicio. Ahora sí. Quizás me parece, perdón Elizabeth, pero era solo para cerrarlo. No sé, me parece que puede ser, para no irnos del tema de Carlos, me parece que, no sé si ustedes tienen, estoy pensando que puede ir por ese lado, que en Córdoba sí hay y en Neuquén no, las medidas para mejor proveer que pueden dictar los jueces de juicio. Bueno, nosotros tenemos prohibido esto, los jueces no pueden dictar ninguna medida probatoria, solamente son los fiscales, los fiscales. Lo que está diciendo es si puede haber cámara Gesell en el juicio, sí puede haberla. El tema de la cámara Gesell en el juicio, si uno en la audiencia preliminar ofrece el testimonio de tal testigo o tal víctima como cámara Gesell, en el juicio se hace la cámara Gesell. Excepcionalmente hubo casos así. Por ejemplo, casos de menores que van a una psicóloga tratante y te dice no está en condiciones o no quiere declarar ahora. Y nosotros tenemos evidencia, avanzamos al juicio, lo ofrecemos en la preliminar para ver si al momento que toca el debate está en condiciones o no. Si está en condiciones de declarar, si no, bueno, tendremos que tener el caso con el resto de las evidencias. Y si está en condiciones, se produce la cámara Gesell en el momento del debate. Eso pasa. Otra cuestión que puede pasar es que si nosotros tenemos un sistema que funciona espectacular en términos de tiempo, a lo mejor podemos decidir que la cámara Gesell se tome durante el debate. El punto que nosotros acá en Rosario tenemos una pendencia de 2 años, desde que las investigaciones duran entre 4 y 5 meses y están las acusaciones hechas, ese es el estándar de la Fiscalía, pero después hay tanta cantidad de casos, con la pandemia se atrasaron, etcétera, hay mucha pendencia para el juicio oral que demoran 2 años. Entonces nosotros decimos, no tenemos ni siquiera la posibilidad de ofrecerle a algunas víctimas que van a declarar en cámara Gesell, pero durante el juicio, porque la pendencia es muy grande. Pero esto tiene que ver con una cuestión de tiempos. Por ejemplo, hay países del sistema comparado, ni hablar, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, que establecen priorización en los juicios de violencia de género y juicios que intervienen niños, niñas y adolescentes, máximos de 3 meses para hacerse esos debates orales y públicos. Y Perú, por ejemplo, tiene una instrucción de la Corte súper interesante, por ejemplo ponemos estos países que son primer mundo, pero Perú tiene en donde en los casos que intervienen niños y niñas como víctimas, se tienen que cumplir a rajatabla los plazos procesales. Y nosotros si se cumplieran los plazos procesales, estaríamos en primer mundo ya, pero no se cumplen, por lo menos en esto. También esto es una deuda que tienen los sistemas de justicia. Nuestras oficinas de gestiones judiciales no hacen ninguna diferenciación en temas de género o de no. Da lo mismo agendar un caso de un hurto que de un caso de violencia de género intrafamiliar, en donde no hace falta que le diga que la lesión leve de la mujer con la pareja, todas las implicancias que tiene no tener una respuesta del sistema de justicia, a diferencia de un hurto en una cadena de supermercados. Ni siquiera hay priorización en eso. Va toda la misma bolsa. Y esto también es una deuda. La otra vez con una compañera trabaja en estos juicios o procesos de juicios de familias y penales únicos, creo que es de Santiago del Estero, que están implementándose. Bueno, ellos han creado en la Oficina de Gestión Judicial de Santiago del Estero un área específica
para el agendamiento de todos los casos de violencias de género, abusos sexuales, niños y mujeres. Y eso yo creo que también es una deuda pendiente de los sistemas de justicia. No puede ir toda la justicia. Pero en respuesta a lo que dice el compañero, sí, podría hacerse una cámara Gesell en el juicio. Nosotros tuvimos muy pocas, pero sí hemos tenido, por ejemplo, casos así, en donde no ha estado en condiciones de declarar en el momento de la IPP, se consideró que evidencia había, se avanzó y en el juicio sí estuvo en condiciones y declaró. Yo he tenido uno también de que en el juicio no estaba en condiciones y no declaró, pero la cámara Gesell estaba ofrecida por si a ese momento decían que estaba en condiciones. Doctora, simplemente una aclaración. Nosotros tenemos un plazo de 2 meses de investigación penal preparatoria con una prórroga máxima que no puede pasar el año. Ahí también juegan los plazos y hay veces que tenés personas que están en el carácter de detenida. No se puede llevar a cabo la cámara Gesell pese a que se dispuso la misma porque la criatura, o en este caso la niña o niño menor de edad de 6, 7 o 8 años no está como para poder declarar. Entonces entiendo de que ahí encuadraría en lo que establece el compañero Carlos Rescala, de que se pueda llegar a hacer en la audiencia o ya en el juicio plenario y no en la investigación penal preparatoria, pero se la intentó hacer. Sí, puede ser en el plenario o incluso en otro momento de la IPP. Nosotros no tenemos plazos para... Sí, esto solo, para la investigación. Sí, lo que tenemos, las demoras es cuando hay pericias de ADN, porque demoran más o menos 3 meses en darnos el resultado, y cuando hay pericias informáticas, porque también hay poca gente para la cantidad de trabajo que hay que hacer. Pero sí podría darse tranquilamente ese caso. También nosotros esto que les contaba, de establecer en las primeras fases en condiciones o no de declarar, por supuesto, si viene con un informe de la psicóloga tratante, no vamos a llamar a la cámara Gesell, no la vamos a llevar para saber que no está en condiciones. Pero a veces no tienen psicóloga tratante, no pueden ir, y en la cámara Gesell surge que no está en condiciones. Y bueno, se articula y cuando se advierte que está en condiciones se vuelve a pedir la cámara Gesell. Y ese también ha sido otro desafío, porque entender los y las abogadas, las distintas funciones que tenemos, que los tiempos de los niños y las niñas son diferentes a los tiempos del proceso penal. Que hay niños y niñas que necesitan más de un encuentro para contar todo lo que pasó. Algunos vienen y en un encuentro te cuentan todo y son cosas terribles y barbaridades. Otros vienen y te dicen, hoy te cuento hasta acá, o no puedo contar. Te quiero contar pero no puedo. Y bueno, tenemos que estar preparados a tener más de un encuentro también. A veces se pone revictimización igual un encuentro. Y revictimizar a veces no dar los espacios necesarios para garantizarle el derecho a ser oído y oídas. Y eso es todo un litigio que tenemos que hacer. Y cuando a veces fueron 2 encuentros, el juicio que acabo de terminar fue así. Tuvo 2 encuentros y ahí pudo hablar. La primera vez le decía, yo te quiero contar, pero no puedo, no me sale. Y entonces la psicóloga le termina diciendo, bueno, si querés hoy terminamos, lo pensás en tu casa, y nos podemos encontrar de acá a una semana. Pues vino y contó. Y la defensa, todo su litigio fue de que el correlato y que además vino, que no le había pasado nada y que en esa semana le armaron el discurso. Por suerte los jueces entendieron cosas distintas, pero bueno, es todo algo nuevo, porque estamos acostumbrados que el testigo viene y cuenta, hay caso, no cuenta, no hay caso. Y María Rosa también quería decir algo, y María Gabriela. Sí, no, que en muchos casos cuando no quiere declarar la víctima, entonces se ofrece el fiscal de investigaciones, si bien ya tiene la denuncia y le imputa ya tenemos en la parte del debate, se ofrece la prueba y como investigación suplementaria ahí se ofrece la cámara Gesell y se hace. Algunos jueces son reticentes en el sentido de que serían imparciales porque estarían ya entrando en el fondo de la cuestión. Pero en general se han tomado cámaras Gesell en investigaciones suplementarias. Quería agregar. Claro. Nosotros no tenemos investigación suplementaria. Ahí me dicen qué cantidad de delitos. Mira, en números de toda la fiscalía no te podría decir. Lo que te puedo decir que a junio de este año, de enero, junio del 2021, en Rosario, la fiscalía que yo estoy,
entraron 1.100 denuncias de abusos sexuales. ¿En todas las fiscalías o en solo la tuya? No, en Rosario, de la unidad fiscal, somos 6 fiscales. Un montonazo. Solo sexuales. Y género, en la misma fecha, 6.200. 6.000. A junio. Yo tengo un promedio de 7 denuncias diarias de abuso sexual. El turno es complicado. Sí, en Chaco está más o menos, no tanto, porque obviamente cuestiones demográficas, pero por lo que nuestras estadísticas no están unificadas, pero entre lo que entra por el Poder Ejecutivo, más lo que más o menos se percibe en la justicia, sí, el promedio es ese, por lo menos en Resistencia entran a razón de 7, 8 por día por jurisdicción que las toma, digamos, que puede tener hasta 20 por día. Sí, claro. Muchas. ¿En toda la provincia, Luciana, es eso? En Resistencia. La provincia puede, bueno, ahí se incrementa. No, ahí se verifica. Nosotros en la ciudad de Rosario. Por eso, sí, más o menos son esos números. Y bueno, ahí Lizzy tenía pendiente, y también María Graciela tiene la mano levantada. Gabriela, perdón, hace un ratito. Sí, mi consulta es sobre todo en el procedimiento de la cámara Gesell. Las psicólogas siempre nos dicen que ellos le tienen que poner en conocimiento, o sea, y decirle la verdad al niño, que van a entrar en un recinto donde van a ser escuchados por las partes y todo, o sea que detrás de ese vidrio hay personas. Y nos ha pasado que entran al recinto, nosotros estamos detrás y los niños se asoman al vidrio, golpean y no hablan, les da vergüenza. Y hemos tenido un caso donde la nena entró y expresó que no pasa nada, era su padrastro, que ella lo quería, él la quería. Bueno, termina la cámara Gesell, se la envía al forense para que la examine, y al forense le pide un papel y una lapicera. Y ella escribe una carta diciendo que no se animó a decir delante de todas las personas, y ahí cuenta lo que le hacía el padrastro. Fue complicado. Es mejor terminarlo, porque yo con eso y sin dudas iría a juicio. El problema es que a veces no lo llegan a decir. Lo elevamos a juicio, pero siempre tenemos el mismo inconveniente donde los nenes no se explayan como corresponde porque saben que están otras personas y la psicóloga está con su micrófono y la nena termina o el nene termina de hablar y ya le está diciendo, doctor, ¿va a hacer alguna pregunta o no? No sé si corresponde eso o no. Entiendo. Nosotros, dos cosas. El interruptor que se usa para pasarle las preguntas se dejó de usar, precisamente por esas cuestiones, y además la entrevistadora estaba haciendo las preguntas entonces no se dejó usar, por eso se hace el break y sale la entrevistadora y viene a hablar para no estar ahí en esa cuestión y evitar esa situación. Y la segunda cuestión, que dentro de todo lo que fue la pandemia, el tribunal nuestro es nuevo, pero tiene muchísimos problemas de edilicios, y también pasaba lo mismo, de que en el vidrio se ve, o además teníamos que estar todos hablando muy despacito porque se solía escuchar si uno habla fuerte al otro lado. Entonces con la pandemia, como es un recinto muy chiquito, sin ventanas, sin nada, no podemos estar todos encerrados ahí, lo que hicieron es un circuito cerrado, vamos a una sala de audiencia común las partes. Está alejada de donde está la cámara Gesell. Por favor, los micrófonos que están siendo muy molestos. Ahí está. Bueno, entonces estamos alejados. Entonces no pasa que nos ven o esa cuestión del vidrio. Sí, el derecho a la información se le explica qué es la cámara Gesell. En general nosotros, yo subo con las víctimas, las que están en el primer y el segundo piso, nos encontramos en planta baja y subimos, ya saben quién es el fiscal, yo le digo, bueno, ahora voy a ir a otro lugar donde está el defensor y el juez, ahora con la entrevistadora nos presentamos las dos juntas, la entrevistadora se queda ahí con ella, o sea que ya sabe, por lo menos algunas de las partes conocen, siempre hacen referencia a eso, está la señora que vino, ahí me di cuenta que ya estoy grande porque me dicen señora, no me dicen más la chica que me vino a buscar, pero bueno, pasa eso, entonces
Digo, también tener contacto con los niños y las niñas cuando van ingresando. En general con los padres o las madres o el adulto que viene ya los conozco, porque estuve desde el momento de la denuncia o la investigación en contacto con ellos y ya los he encontrado. Pero los niños y las niñas, en general es la primera vez que las veo. Y también ponerle cara, ellos generalmente están informados, que hay un fiscal o una fiscal, en la casa se habla de esto, entonces ponerle cara, hablar de otros temas, etcétera, hasta llegar, quieren una salita donde esperan, y después saben que estamos nosotros, y después cuando termina también las paso a buscar por ahí, y salimos, se acompaña a planta baja, a veces ayuda, porque sabe que tanto con ella como en el otro lugar donde están los que escuchan, hay personas que ella conoce y que conoce su mamá o su papá o quien acompaña, y eso suele ayudar. Pero sí, hay niños y niñas que dicen, no quiero hablar, hoy no quiero hablar, o me da vergüenza. Y bueno, después hay que ver qué se puede hacer con eso, con el resto de las evidencias. Es la gran dificultad de trabajar en casos de niños y niñas. chao. Gabriela. Y ahí preguntaban hasta qué edad se hacen las cámaras Gesell. Acá el código establece hasta los 18 años, el Código de Nación establece hasta los 16, y determinados tipos de delitos, nuestro código no establece tipo de delitos. Sí, por ejemplo, en Ciudad de Santa Fe han logrado en algunos casos de mayores de edad por especiales vulnerabilidades. Acá en Rosario no, solo casos de personas discapacitadas hemos logrado, si no, no nos han dado los jueces y juezas ni de primera ni de segunda instancia lugar a la... También creo que eso es algo estratégico del litigante. En algunos casos yo creo que sería necesario, pero no, cumpliendo con el código, no hacen lugar. Nosotros invocamos las convenciones y también incluso la ley de trata de personas nacional, que hablan que las víctimas tienen que tiene que ver con la especial vulnerabilidad, declarar todas en cámara Gesell, pero no nos hacen lugar. Pero digo, también es algo estratégico porque sin duda que el impacto de la declaración no es la misma que el juicio en el momento del juicio. Pero bueno, son cuestiones, digamos, de ir viéndolo y trabajándolo con las víctimas o con quienes tengan que declarar. Sí, los menores de edad lo pedimos en todos los casos. Perdón, doctora, en el caso que se trate de una persona mayor de edad, pero con retraso madurativo, ¿solicitaría en este caso cámara Gesell dando los motivos y las razones por los cuales lo solicita? Sí, ¿O lo las pedimos. dispone? Sí, las pedimos, y en el litigio en general tenemos toda la documentación de las historias clínicas, certificados de discapacidad, etcétera. Se le pide a la institución a la que va un informe de cómo se expresa, si necesita algún acompañamiento. A veces vienen acompañados por sus propios terapeutas, o tienen reuniones previas de preparación antes de la cámara Gesell, se cita un rato antes con los litigantes y el juez o la jueza para decir algunas particularidades, por ejemplo, que las etapas de la cámara Gesell tienen que ser más breves porque no tiene concentración, o que no sabe leer y escribir, entonces no le ofrezca escribir lo que le pasa, o que las particularidades de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga. Hemos tenido con sordomudas, se ha pedido colaboración a escuelas de sordomudos para que estén adentro con la entrevistadora haciendo las Gesell. Bueno, depende de las características de cada uno. Ahí hay una pregunta que es muy interesante, pero no sé si Elizabeth quiere hacer su pregunta o si no... No, en realidad era sumarme a lo que planteaba Carla con respecto a... ¿No? Ahí justo me saqué el micrófono. No, que en realidad era sumarme a algunos de los comentarios que hacía Carla, y que realmente es un tema muy preocupante y está a la vista por el número de preguntas que hay. O sea, me parece que lo que correspondería es articular acciones, resolver algunas situaciones con respecto a cómo hacerlo, cuáles son los alcances y demás, y hacerlo además con los profesionales de la psicología. Porque acá hay un grupo de psicólogas, digo la mayoría son psicólogas por ser psicólogas, que trabajan en el foro penal, en la cámara Gesell, y lo hacen muy bien. O por lo menos intentan, a pesar de los embates antiderechos, porque me parece que a algunas cuestiones hay que ponerles nombre. Embates antiderechos. Con respecto a algunas cuestiones que planteaba Carla, con eso de decir, se le exige mucho más
a las víctimas niñas, niños y adolescentes, así como a las mujeres, con respecto a esto de sus testimonios, las pruebas y demás, que a lo mejor en otras causas a otros agresores, por ejemplo, o otro tipo de delitos. Esa es una realidad tangible, creo, tangible para todas y todos, me parece. Entonces, por ahí, realmente, que esto sirva como para organizar y acordar las acciones respecto a la intervención en la Cámara GESEL. Bueno, eso un poco. Otra cuestión, otro punto que me quedó dando vueltas de la reunión pasada, que a partir de eso también Carla había planteado que iba a hablar, que acá tenemos las fiscalías de género, que son las fiscalías especializadas, pero donde los delitos contra la integridad sexual no están tomados como delitos de género. Es tremendo esto que estoy planteando, pero a partir de esto que vos decías, Carla, no hay fiscalías especializadas en el tema ese. Y las fiscalías de género trabajan con el tema de las violencias de género, pero no así cuando hay el tema de los abusos sexuales. Y eso me parece que también es una deuda pendiente, urgente, muy urgente. Bueno, no hay una especializada en delitos sexuales como la Fiscalía. no, Nosotros no. tampoco acá género no trabaja delitos sexuales, pero hay una fiscalía especializada en delitos sexuales. Nosotros también estamos divididos. Carla. Es la misma fiscalía, es la unidad, y hay un área de violencias de género y otra de violencia sexual. Pero, bueno, yo ahora estoy de jefa de las dos áreas, pero tratamos de trabajar articuladamente. Por ejemplo, tenemos muchos casos en común de contextos que tienen varias denuncias de violencias de género y de delitos contra la integridad sexual en ese contexto, en donde nos unimos para investigarlos juntos, o, bueno, depende de los casos, asumimos toda la investigación del delito más grave, que es el sexual, de cuán avanzado estén las otras investigaciones, si están imputadas o no, pero estamos divididos. Ahí les pasé por el chat de acá del grupo el protocolo este de Chile, que a mí nos pareció interesante. Después, no lo tengo acá en la computadora, puedo mandarles lo que armamos de acá de Santa Fe, con acuerdo interinstitucional de la defensa, que se venció, entonces ahora empezamos a discutir todos y cada una de las cosas, y un poco en la línea que decía Elizabeth, es algo que nosotros estamos proponiendo acá, y venimos hablándolo con la Fiscalía Regional, que creo que es necesario hacer acuerdos. Estos son temas para hacer acuerdos interinstitucionales, incluso colegio de jueces, defensores y fiscalía, porque mientras nosotros discutimos cuestiones leguleyas, en el medio hay niños y niñas sumamente presionados, porque más del 90% son casos intrafamiliares, y en donde también esto que tanto hablamos, y parece una frase hecha, nosotros insistimos, sacarle la centralidad a estos testimonios, primero para hacer una buena investigación nosotros, que tenemos a cargo, y segundo, para que estos niños y niñas queden como el culpable de meter preso o no a los agresores y las agresoras sexuales, que es un poco lo que se traduce en las familias. Es muy común que uno sale de la Cámara GESEL y el que acompaña el adulto dice, quiero hablar con usted, viene y te dice, y dio positivo, como si fuera un test la Cámara GESEL, porque está eso instalado. Si habló, bueno, bárbaro, seguimos, y si no habló, empieza la preocupación, o incluso le dicen cosas a los niños, a las niñas, por eso tampoco lo planteamos en esos términos ni le damos respuesta, pero si la gente, el ciudadano o la ciudadana lo pregunta, es porque eso también es lo que hemos instalado, los que litigamos en esto. Y yo te iba a preguntar una cosa, Carla, vinculada con esto. Las defensas, después de la Cámara GESEL, ¿suelen cambiar su estrategia y empezar a, no sé, a ofrecer algún acuerdo de pena? ¿O la defensa tiene la estrategia de ir a juicio? Según ellos, y eso es común, que cuando hablan, como que los imputados entienden la gravedad, y entonces ahí ofrecen procedimientos abreviados. Si no hay Cámara GESEL tan contundente, no, y antes de la Cámara GESEL no suelen ofrecer. Claro. Y después sí, sí, porque ellos, patrón, lo que cuentan los defensores y defensoras, que también les creo, digamos, en esto, es que como que los imputados entienden que, bueno, con esto me van a condenar. Claro. El protocolo lo mandé ahí arriba, ¿se ven? Porque preguntan dónde A las 7:30 está. Busquen el mensajito de las 7:30. Cualquier cosa, mañana lo vamos a remitir a los correos con los que se han inscrito a esta capacitación, para que no se preocupen ahora por tener el material. Pero bueno, un poco muy rápido, pero esas son todas las discusiones.
si ustedes también lo discuten internamente y hay líneas para avanzar. Yo creo que en esto es interesante, sobre todo los ministerios públicos que trabajamos en sistemas reformados, poder ir aunando un poco criterios. Pues pasa esto de lo que decía Caro, cada vez que visitamos, bueno, ahora virtualmente, pero si no personalmente, o con amigas, amigos que trabajan en fiscalías en otras provincias, pasa esto. Cada uno lo vamos interpretando y adaptando de la manera que podemos, porque no hay algo pensado para esto. Incluso esto de que cuando uno lee bibliografía especializada vamos avanzando con el tema de la Cámara Gesell, incluso son lugares obsoletos, ocupan muchos espacios en los tribunales, se puede hacer muchas otras maneras, buscar la manera de que sea en un lugar distinto al lado de las salas de audiencia, porque ese tránsito que hace el niño o la niña, sobre todo en oficinas que no son nada amigables, oficinas públicas, etcétera, también es contraproducente. ¿Por qué no pensar otro ámbito más amigable, con distinto mobiliario, con distintos colores, con distintas cosas que pueda hacer, que no se tengan que cruzar con personas del tribunal, que no tengan que ver a veces salir gente esposada, etcétera, etcétera? Poco se pensó. Seguimos, digamos, bárbaro esta ley que salió de Cámara Gesell, y seguimos con eso, y los códigos procesales penales nuevos, no se discute esta parte, se copia lo que ya estaba de antes. De hecho, nuestro código pasó eso. Casi en este tema no hubo discusión cuando salió el Código Procesal nuevo, se copió lo anterior. Y Con también, algunas- Carla, un poco la formación de quienes, la formación en género y la perspectiva de género de quienes toman las cámaras Gesell. Acá la mayoría de las psicólogas tienen muchísima formación, muchísima experiencia, pero me parece que lo damos por descontado eso, y no siempre debe ser así. Me imagino que debe haber En casos. género, sin duda, en niñez y en litigio. Cursos de litigación, cómo hacer preguntas abiertas, no preguntas sugestivas, cómo ir cerrando, cómo hacer pregunta indicativa, etcétera. Es fundamental que lo sepan las psicólogas entrevistadoras. Bien, Edita tenía levantado la mano. Edita, ¿querés habilitar tu micrófono? Ella es secretaria de Procuración. Hola, sí. Quería aclarar algunas cositas respecto de las fiscalías especializadas. En primer lugar, nosotros en realidad no tenemos fiscalías especializadas, sino que el Procurador General asigna funciones específicas a determinados equipos fiscales. Así se empezó con la asignación de funciones específicas en violencia de género, y tenemos 3 fiscalías de género y en breve una más. Y no se les asignó los delitos de abuso sexual a las fiscalías de género por la cantidad que son las denuncias de delitos en contexto de violencia de género, ¿no? Y ahora, recientemente, se asignaron funciones a 3 equipos fiscales que van al juicio por jurado, que investigan todos los delitos que van a ir a juicio por jurado. Todo esto en la primera circunscripción, ¿no? En el resto de las circunscripciones, todos los fiscales investigan todo. Solamente en la primera circunscripción hay una asignación específica, porque en las demás circunscripciones hay 2 o 3 fiscales por circunscripción, o sea, imposible asignar a uno u a otro, o sea, por la cantidad de delitos no hay asignaciones específicas. Y ahora, por ende, los abusos sexuales con acceso carnal van a juicio por jurado. Entonces se asigna a estos 3 fiscales que van al juicio por jurado. O sea, hay 3 fiscalías que investigarían los abusos sexuales con acceso carnal. El abuso sexual simple iría a otras 4 fiscalías. Todavía no hay solo para abusos, digamos, porque tampoco da la estructura, se va analizando en función de esa estructura. No sé si fue claro. Sí, perfecto. Ahí hay otra pregunta que me parece re interesante sobre la presencia de un traductor en caso de pueblos originarios. Sí, Caro, si me permitís antes de avanzar ahí. Perdón, Luciana. No, por favor, está bien lo de la pregunta, es muy importante, pero antes como de cambiar, creo, a criterio por lo pronto, por lo menos de nuestra oficina, que es especializada en la materia, por ahí, lo que quiso resaltar el ISI, lo que por ahí queremos poner ahí de relieve, es que esto de alguna forma, independientemente de cómo explica Edita, se van estructurando las instituciones
discusiones en estas cuestiones que son tan complejas y tan apabullantes los números, porque es así, porque institucionalmente a veces resulta imposible atender abusos y violencia de género, digamos, en los mismos. Pero la cuestión de alguna manera, lo que nosotros hicimos mucho es que por lo pronto, hasta que las estructuras estén a la altura de la complejidad, lo cual es muy difícil por la falta de recursos, esto es histórico y es una cuestión endémica, digamos, es decir, una cuestión estructural justamente. La transversalización de la perspectiva de género vendría como de alguna manera a ponernos en alerta de que sea el fuero que estemos, y en el espacio que estemos de cualquier fuero de instancia de la justicia, si se detecta la cuestión de la desigualdad de poder y la cuestión de la opresión, digamos, respecto de una víctima niña o mujer, sea o no sea delito sexual, claramente que hay que analizarlo con perspectiva de género. Pero ahí en eso es lo que nosotras por ahí hacemos hincapié desde el Centro de Género, y independientemente de cómo se vayan nuestras instituciones acomodando a esta complejidad, ¿no? A esta problemática. Los delitos de naturaleza sexual en su gran mayoría tienen elementos de género, por esta cuestión de la opresión a la otra parte, entendida como lo débil o lo femenino, o en este sentido, ¿no? Y bueno, eso, nada más. Y quedaba así una pregunta respecto de los pueblos originarios que es interesante. Avanzo, si te parece, nos preguntaba Carlos. Sí, ahí lo vi. Horacio Báez. Hay zonas, como pueblos, ¿sí la viste, Carla? Bien. Sí, nosotros acá no tenemos mucho, pero yo creo que habría dos opciones. Si puede influir, va a ser de la manera que pueda alterar la lectura de lo declarado, incluso que haya un especialista y que trabaje no solo el tema del lenguaje de los pueblos originarios, sino que conozca su idiosincrasia y costumbres, es bien interesante también para que pueda luego hacer su aporte experto en ese sentido. Nosotros no tenemos tantas comunidades originarias, sí tenemos un barrio acá en Rosario de la comunidad Cuom, que vienen mucho del Chaco, de su provincia, incluso tenemos bastantes dificultades para la investigación porque todas las semanas salen colectivos Chaco-Rosario, donde se van, y son bastante movedizos, ¿no? Están unos meses acá, van otros meses, entonces muchas veces cuando ya se hace la denuncia se ponen al Chaco, cuando están en el Chaco vienen acá, etcétera. Y sí tienen una idiosincrasia distinta, hablan distinto, te dicen me jugaba era que la abusaba sexualmente, hablan muy poco, son muy apocados, pocas palabras, mucha vergüenza. Los hombres, incluso acompañando a sus hijas o a su familia, no hablan de este tema, porque las niñas o las mujeres no hablan de este tema con los padres porque les da vergüenza, hay cuestiones muy particulares. Entonces, también conocer esa idiosincrasia y poder aportarla es importante, más allá de que hablan castellano como nosotros y se entiende. Pero la pregunta específica de Carlos, digo, no soy una experta en el tema porque no tenemos, pero incluso podría, si es algo generalizado, podría pensarse en capacitar a alguna persona que tenga además el dominio del idioma de la comunidad originaria para que sea el entrevistador en Cámara Gesell. Nosotros, por ejemplo... Perdón, Edita, te doy la palabra para que expliques cómo es la situación acá, más allá de la opinión de Horacio Báez. Es obligatoria la participación Claro. del intérprete. O sea, claro, está en el código lo dice. Y es obligatorio. Y, o sea, no es opcional, es una obligación, bajo pena de nulidad. O sea, no es que pueden optar si lo traen o no lo traen. O sea, tiene que estar el intérprete. Y además... ¿No podría tomarlo directamente, no podría formarse un intérprete directamente para tomar las entrevistas, para que no haya dos entrevistadores? No, es que no A hay mí me parece que esto que introduce Carla es muy interesante. Por el momento, el intérprete acompaña... Porque también nosotros estamos como acostumbrados a que solo entrevista en cámara es una psicóloga o un psicólogo. Y me parece que no tiene que ser un psicólogo o una psicóloga, tiene que ser alguien que sepa entrevistar y que sepa, bueno, tomar una entrevista. Creo que por ese lado va tu propuesta, sí, Carla, o me estoy equivocando. Nosotros acá tenemos una ley donde tiene que ser una psicóloga, pero a mí me parece re interesante porque... No, acá es una psicóloga acompañada con la intérprete. Además... Bien, pero se podría pensar, Edita, esto que planteamos. Es difícil conseguir un intérprete, te aviso. Primero porque hay muchas complicaciones.
El intérprete también es de algún pueblo indígena, de la lengua que maneje la persona, la víctima o el imputado, y como tal, igual que en el tema de lenguas de señas, es un intérprete, ¿no? No solo traduce, sino interpreta todo lo que esa persona está diciendo a la psicóloga o al fiscal, en el caso que fuera así, y no es una tarea fácil conseguir el intérprete, y no hay muchos tampoco, o muchas, o sea que ahora probablemente lo ideal, como vos decís, sería de que pueda hacer todo. En este momento no podría. No, pero lo digo porque para pensar en futuro, y desconozco, por eso digo, tampoco quiero opinar sobre el tema en particular porque desconozco la realidad, pero sí hay dos ideas instaladas que yo creo que es materia que podríamos litigar. Una, nosotros no establece que sea un psicólogo, y de hecho, y yo insisto porque es una referencia importante, la guía de UNICEF, etcétera, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, específicamente tiene que ser una persona con formación en tomar entrevistas a niños, niñas y adolescentes, que tiene que tener esta formación que venimos hablando, perspectiva de género, perspectiva de niñez y en litigio. Una cosita más. Y la otra idea instalada, sí, ¿con? No, te quería aclarar para cerrar el tema de lo del intérprete, que nosotros en el Chaco, como hay muchas víctimas que son de pueblos indígenas también, o muchas personas que tienen problemas de acceso a justicia en general de pueblos indígenas, hay cada circunscripción un coordinador con los pueblos indígenas en conflicto, con las víctimas, en donde hay una conversación con ese coordinador, también si es necesario, participan también hablan con la psicóloga, de acuerdo al caso. Y algo que me están pidiendo que te aclare es que cuando los abusos sexuales son en contexto de relaciones de pareja, o surgen del relato de la víctima que va a denunciar unas lesiones, las investigan los fiscales de género. O sea, si es en contexto de violencia de género, los investigan los fiscales de género. Bien, sí, lo había leído. Y lo que quería decir es que como estas dos ideas instaladas, una de que la entrevistadora sí o sí tiene que ser psicóloga, que no necesariamente, que tiene que tener esta formación, y la segunda de que sí o sí tiene que ser empleado o empleada del Poder Judicial, y de hecho esto también se discute. Nosotros por el acuerdo que tenemos, por ejemplo, las psicólogas que hacen entrevistas son del Ministerio Público de la Acusación, y por ejemplo ahora la defensa lo está discutiendo, hace 4 años que venimos así, lo está discutiendo la defensa. Y nosotros discutimos esto, bueno, parte de un sistema acusatorio, a ver, si la corte tuviera un equipo formado, etcétera, pero no lo tiene, entonces a veces venían médicos forenses que hacen autopsias a tomar entrevistas, esto en el sistema residual, sin ningún tipo de formación y con demoras porque estaba haciendo la autopsia y venía, o sea, no porque pertenezca al poder, a la corte, o el Poder Judicial es mejor que los otros, y además también que las entrevistadoras en cámara Gesell, es como el litigante en un juicio. Yo llevo a mi testigo al debate, que no lo podría entrevistar porque soy fiscalía y no tengo y soy parcial, es un poco ese litigio, la manera en que se produce la información, etc. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, yo tengo experiencia en un caso en donde nuestro equipo son todas entrevistadoras mujeres, y era un adolescente varón abusado por su abuelo, en donde dijo: yo con una mujer no voy a hablar de esto. Entonces pedimos a través del... Nosotros tenemos excepcionalmente posibilidad de contratar peritos o expertos para hacer alguna medida específica, a la Facultad de Psicología de la UNR, listado de personas que estaban en una cátedra específica, ya recibido. Se tomó 10 días, personal de la Fiscalía lo formó en el protocolo, en las entrevistas, miró videos de otras cámaras Gesell, etc. Y esta persona fue contratada, nombre, específicamente para tomar esta cámara Gesell. Que no era ni de la Fiscalía, ni de la Defensa, ni de la Corte. Era una persona contratada, que sí se ocupó la Fiscalía de contratarla, y esto se litigó en la audiencia de anticipo jurisdiccional en la modalidad, para garantizarle su derecho a ser oído, porque era un adolescente que con mujeres no hablaba. De hecho, en su casa el abusador era el abuelo, se lo había contado al padre, y con la madre no había querido hablar nada, y ninguna mujer. Entonces,
también, digamos, no tiene comparación, pero digo, poder pensar, garantizar el mejor ámbito para que las víctimas de estos delitos tan particulares puedan expresarse. A veces que haya dos personas o este miembro de la comunidad, depende de cómo sea la comunidad, la idiosincrasia que tenga y cómo esté arraigado el machismo en esa comunidad, puede ser que las calles más que hablen, o los vínculos que tengan con el agresor o no. Entonces esas son cuestiones que, bueno, ustedes la conocen, son muy particulares y podrán evaluarlas. También pensar, usar la imaginación y litigar estas cosas de las modalidades en las audiencias previas. Perdón, doctora, pero aclaro, en nosotros el artículo 233, el inciso 1, nos exige que sea psicólogo o psicóloga del Poder Judicial. Y hay otra cuestión que simplemente a lo que usted había Sí, pero planteado. para hacer eso, un cosa, pero el derecho a ser oída es constitucional. Entonces, si vos tenés un plantel de psicólogas y el nene dice que con el hombre, con la psicóloga no va a hablar y sí con un hombre, se puede excepcionar esa norma, que es una ley que está por debajo de la Constitución y los tratados internacionales, litigándolo en una audiencia, diciendo por qué vamos a contratar o traer a alguien de afuera del Poder Judicial. Eso, por eso digo, no normas tan rígidas, nosotros tenemos un marco constitucional absolutamente garantizador de derechos de víctimas, de niños, de niñas, y en cuestiones de género. Empezar a usar esas herramientas para el litigio, porque insisto, nuestros códigos procesales penales, por más modernos que sean en sistemas acusatorios, nada han receptado de perspectiva de género y de tránsito de niñas y niñas por el proceso penal. Esa es un poco la invitación y la idea para hacer lo que en cada cosita que necesitamos la intervención de estas víctimas en el proceso, nos traen estos desafíos. Solo esa aclaración. No, pero perdón, yo no dije que no sea así, simplemente le digo qué es lo que establece la norma, porque hay veces que al ser examinado, por ejemplo, en el caso nuestro, son dos profesionales médicos forenses, si la personita, en este caso la niña o niño, no quiere ser examinado por el médico forense, lo hacemos por una doctora, por una médica, por ejemplo, de salud pública. Y en cuanto a otra cuestión que quería simplemente leerle textual la norma para que se tenga presente, es que el imputado en la Cámara Gesell tiene que estar representado por el defensor designado por su parte, porque lo dice textualmente entre el inciso 4 y 5, que en salvaguarda del derecho de defensa, el imputado será representado a todos los efectos por el defensor, debiendo con posterioridad imponérsele y posibilitarle el acceso al informe, actas, constancias documentales y respaldos fílmicos del acto. Por eso habitualmente va el defensor o el defensor oficial. Se te apagó el micrófono, Elio. Se apagó el micrófono. Hola. Ahora sí. Sí, no sé qué parte, no, lo que pasa es que me bajó el Wi-Fi y yo después lo toqué. Cuando dijo que por eso van los defensores de oficio o el defensor elegido. Exacto. Yo creo que es una norma interesante para dos cosas. Para la Fiscalía, porque permite litigar en caso de que esté este planteo de que tiene que estar el imputado porque hace su derecho de defensa, poder litigar que el código habilita que no. No sé si habrá una norma específica que durante el debate tiene que estar en todo el debate, porque esto no nos olvidemos que es un pedazo del juicio. Pero si no, es una norma interesante para la Fiscalía para poder litigar eso. Al contrario, yo creo que el estándar de su defensor de confianza no es un defensor oficial que no conoce, en los casos NN. Pero bueno, esto será cuestión de planteo de la defensa. No, pero está bien, a ver, yo le estoy traduciendo exactamente porque me dejó justamente en toda la duda cuando usted lo planteó, porque me pareció muy interesante, pero además de eso, lo tendrá también que plantear, en este caso, o sea, la defensa. Y una cuestión era si estaba imputado ya de un delito, si tenía el defensor designado de su confianza o fue designado defensor oficial, y otra muy distinta era si estaba en una plena etapa de investigación donde todavía no había imputado, o sea, sindicado como presunto autor. Sí, claro.
lo que estamos planteando son los distintos escenarios. Mientras la defensa no lo plantee y ustedes puedan avanzar así, por supuesto que es mejor para estos niños y niñas, y yo seguiría avanzando así. La dificultad es cuando lo empiece a plantear la defensa o algún tribunal superior empiece a hacer advertencia de si cumple un estándar o no de prueba para fundar una sentencia en un sistema acusatorio. Que si no están en esa discusión tampoco la vamos a introducir, en el sentido no van a ser ustedes los que vayan a plantearlo, pero sí es algo que se está discutiendo en el resto de las provincias, entonces en algún momento, digamos, también será interesante algún día que la Corte Nacional se expida sobre esto. Como no son temas que suceden en Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires, todavía no se han expedido, pero son discusiones que se van dando en los sistemas acusatorios. No se han expedido porque no han llegado los casos que llegan, nosotros por ejemplo hace 1 año y medio que estamos con litigios de este sentido y no hay sentencia de la Corte. Ahí. Nosotros no tenemos ninguna norma así. Recurrimos a los tratados y las convenciones. Bueno, sí, estamos llegando al final. Bueno, vamos a empezar con salidas alternativas. 2 horas más. Creo que por cómo interconsultamos acá con las directoras de la capacitación, que son ustedes, compañeras, la idea es entonces poder avanzar un poquito sobre la última parte del temario que se había establecido en el próximo encuentro, que en principio quedaría, gracias a la predisposición del Ministerio Público, que ya lo consultamos al comienzo, quedaría establecido un 4.º encuentro para el 1 de noviembre, y si les parece bien a ustedes, ya que lo estamos como armando en este momento, 1 hora y media del lunes que viene, entre las 6 y las 19:30, pero lo vemos esto con la agenda, y cualquier modificación se puede avisar a los asistentes y a las asistentes. Así que bueno, yo creo que, salvo que haya algo más que aclarar, agradecerles nuevamente. Es un tema que evidentemente suscita muchísimo interés, toda la cuestión de esto quiero resaltar, Carla, aprovechando esto central que hablas, y que lo mencionaron desde el día 1, de litigar con esta perspectiva de derechos humanos, digamos, o sea, poder incorporar una lógica de derechos humanos y convencional, de control convencional y de actuación convencional de la investigación penal, cuando nuestras normas estrictas o más clásicas, digamos, y cerradas de los códigos de procedimiento nos ponen ante estas situaciones desafiantes en que se están en juego los derechos de víctimas y de mujeres en general. Pero bueno, no sé si ustedes, chicas, Caro, Carla, quieren agregar algo más, y estaríamos fijando un nuevo compromiso para todos y todas, agradeciéndole por supuesto el interés de quienes vienen asistiendo, un esfuercito más. Es sumamente importante y valioso lo que nos están aportando para el lunes, en principio el lunes próximo. Y bueno, les dejo a ustedes las últimas palabras de hoy. Bueno, yo agradecer, e insisto con esto, que es un tema en construcción, así que cualquier avance que tengan en este sentido, compartirlo más allá de este encuentro y este curso, siempre a disposición. Sí, yo también agradecerles, que vamos a estar un día más, que van a venir la próxima semana, y bueno, y súper interesantes, ¿no? Todas las opiniones, los comentarios, y me parece que hay que hacer algo específico de Cámara Gesell, claramente, ¿no? Porque es todo un gran tema, así que, bueno, quedó una punta ahí para seguir conectados. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios, como siempre, al Ministerio Público Fiscal, por la atención permanente, y bueno, nos podemos despedir con la promesa del próximo reencuentro. Y bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Un esfuercito más. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.